El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola amigos, estamos aquí en su programa Maravillosa Creación. Es el programa que nos enseña más de aquel poderoso Dios que tenemos, que ha creado todo lo que vemos y especialmente nuestro cuerpo con una mano de mucho amor. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes y tenemos también una persona muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Prudencio Ramírez, que de paso viene de mi país, Panamá, y estoy muy contenta de tenerlo aquí con nosotros hoy. Viene con muchas informaciones para nosotros que él de los estudios y de lo que él ha aprendido en su experiencia. Bienvenido, doctor Ramírez. Gracias, hermana Irma. Es un placer para mí estar con ustedes aquí y sobre todo me siento muy contento de saber que usted también es de Panamá, de mi país, y un placer verla. Sí, he tenido el privilegio de ver muchas personas y amigos que vienen de no solo de mi infancia, sino también del colegio cuando estuvimos en Costa Rica, que han venido a Montemorelos y han pasado pues acá a este país. Así que es un placer tenerlo. Gracias. Sé que cuando le hable a mi mami va a estar feliz de, sí. de contarle que conocí a otro chiricano. Qué bueno, qué sí. Bueno, doctor, entonces dígame un poquito de usted, de dónde viene, de dónde ha estudiado, tiene un ministerio. Sí, bueno, yo soy panameño y estudié en Montemorelos. Actualmente vivo en Michigan. Y allí hemos hecho un ministerio en el área de la salud debido a que he visto tantos problemas en nuestras iglesias, inclusivemente en nuestras iglesias, en el área de la salud, mucha gente enferma, y lo que hacemos es tratar de hacerle entender a la gente por qué el cristiano se enferma, por qué si somos buena gente, ¿no? Y por qué vamos a la iglesia y pagamos el diezmo y estamos orando constantemente, pero por qué las enfermedades vienen a nosotros. Así que tenemos esas respuestas para mucha gente. Qué bueno, porque eso en verdad es un tema que todos nos preguntamos, siempre nos preguntamos, ¿por qué si somos cristianos? Estamos orando, estamos tratando de comer saludable, vivir saludable, sin embargo, aún así nos enfermamos. Así que este va a ser un programa muy interesante. Espero pueda ayudar a mucha gente. Sí, doctor, porque necesitamos información. Así que dígame pues entonces, ¿qué razones son las que influencian en que nos enfermemos? Bueno, yo quiero ir a la Biblia primero. Quiero que ustedes comprendan un versículo muy interesante. En la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando venimos a este país, inclusive en nuestros propios países, prosperamos casi en todas las áreas de nuestra vida. Prosperamos en una casa nueva, compramos un carro nuevo, muchas veces un carro bien caro. Nuestros bancos, o en los bancos a veces tenemos algo de dinero guardado, pero cuando se trata de la salud, inclusive el cristiano, pues ahí sí está mal, porque entonces tiene una mala salud, está enfermo, y no reconocemos muchas veces, yo digo, las trampas sabrosas que nos pone el enemigo, y por eso estamos sufriendo de tantas enfermedades. Voy a las iglesias y me doy cuenta cuántos diabéticos hay, cuánta gente con alto colesterol, con artritis. Y esas son enfermedades, hermana Irma, prevenibles. Son enfermedades que no deberían tocar al cristiano. Pero bueno, hoy vamos a hablar de por qué es que el cristiano está tan enfermo. Sí, me alegro que estamos hablando de eso, porque es muy cierto, cuando pensamos en prosperidad, nunca pensamos en realidad en la salud. ¿Qué hacer para ser próspero en la salud? Y muchas veces tampoco en la espiritualidad. Pero sí, cuando oímos esa palabra, la asociamos inmediatamente con tener posesiones, tener dinero. Sin embargo, la salud es más importante que el dinero, porque con una mala salud
no vamos a disfrutar de Exactamente. dinero. Sí. Y no solo eso, sino que, mire, yo lo pongo de esta forma. Por ejemplo, yo le voy a decir a los hermanos televidentes, ustedes aman a sus hijos, y me van a decir, claro, yo amo a mis hijos, yo no quiero que mis hijos se enfermen. Pero entonces, ¿a poco Dios no se preocupa por nosotros si somos sus hijos? Claro, Él constantemente está preocupado por la salud del ser humano, porque somos sus hijos preciosos. Exacto. Si nos llama hijos, quiere que seamos saludables. Y Él sufre cuando nos enfermemos, cuando nos Claro. enfermamos. Ahora, ¿qué razón hay de enfermarnos? Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos, y para eso es que vamos a tener estos temas interesantes con usted para descifrar por qué es que el cristiano se enferma. Sí, ¿cómo entonces nos enfermamos? ¿Es hereditario o lo causamos nosotros mismos? Realmente la es? enfermedad viene porque la gente no está haciendo lo correcto, especialmente en el área de la alimentación. Yo le pregunto, por ejemplo, a usted, ¿qué hace el cristiano, hermana? O más bien, ¿qué hace el que no es cristiano? Vamos a suponer que usted conoce una persona que no es cristiana y de repente se le subió el azúcar y él no sabía que tenía alto azúcar y va al médico. ¿Qué es lo que hace? Primero, ¿verdad? Él va al médico. Va al médico. Ok. Ahora, ¿qué hace un cristiano cuando le pasa lo mismo? Va a orar. Ora, exactamente. Lo primero que hace un cristiano es ora y Que es pide, bueno, le que pide es al bueno, anciano, debemos le hacer pide eso. al pastor, ore por mí porque me encontraron diabetes o alto colesterol y no sé qué hacer. Estoy a riesgo de un ataque al corazón. Entonces, pero él va, después de orar, va a visitar al médico. Entonces, en este caso, la única cosa que hizo diferente fue orar. Pero recuerde que el médico le va a recetar lo mismo que le receta al otro que no es cristiano. Exacto. Entonces, en síntesis, el cristiano se enferma por una razón, porque come lo mismo que el que no es cristiano. Porque la enfermedad del no cristiano vino porque comía mal, y en el cristiano también. Entonces, prácticamente ese es el problema, que estamos comiendo mal. Sí. Todas las enfermedades tienen que ver con nuestra alimentación. Eso es importante reconocer eso porque, doctor, es verdad que Dios nos llama a orar para todo. Sí. Orar sin cesar. Sin embargo, oramos, vamos donde el doctor, aún no nos curamos o contraemos otra enfermedad peor por las medicinas que nos dan. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Ve? Pedimos a Dios que nos cuidara, que nos curara, sin embargo, estamos enfermos. Estamos enfermos. Qué bueno, hermana, que me pregunta eso. Muy interesante. Hay un libro, Testimonio, capítulo 3, página 136. Muy interesante lo que dice acerca de la oración y cómo nosotros podemos entender por qué Dios no contesta las oraciones a veces. Entonces, esto nos ayudaría. Dice, Dios nunca obrará un milagro para preservar a la enfermedad quien no se cuida a sí mismo. Es increíble porque Eso es yo creo que ahí está la respuesta de por qué el cristiano se enferma. Exacto. Porque dice, muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad solamente porque oraron, pero Dios no escuchó sus oraciones. Es cierto, porque muchos piensan así. Sí, porque Sí. su fe no se perfeccionó por medio de las obras, hermana Irma. Entonces, si nosotros continuamos violando las leyes de la salud, comiendo lo mismo, comiendo, como yo digo, aguas negras, tomando aguas negras, en vez de Sí. tomar agua clarita, tomamos las famosas aguas negras, que son las sodas oscuras. Sí. ¿Cómo cree que Dios nos va a curar de esa diabetes? Si eso es lo que nos produce la diabetes. Sí. Entonces Dios sí nos puede curar porque Él es un Dios milagroso, pero no nos va a estar curando todos los días cuando nosotros incurrimos en el hecho de estar consumiendo comidas que indudablemente van a provocar que nuestro azúcar suba. Entonces eso estamos hablando de una confusión en nuestras mentes también y lo causa Satanás para que no aprendamos cómo hacer, cómo vivir diferente, cómo entender la fe, las obras de la fe y cómo obedecer a Dios. Exacto, y mire, muy interesante, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, Satanás los tentó, y los tentó, ¿por dónde? Por la boca. Por la boca. Y quiso tentar a Daniel también por la boca, y tentó a Jesús con la comida también, y nos tienta a nosotros todos los días. La diferencia es que nosotros hemos caído como Adán y Eva, todos los días incurrimos en el pecado de estar comiendo comidas que van a dañar la naturaleza divina de nuestro cuerpo. Sí. Entonces por eso nos vamos a seguir enfermando, porque continuamos violando las leyes de la naturaleza, especialmente en nuestra alimentación. Sí.
¿Y qué enfermedades son más comunes entre los cristianos, digamos? Bueno, yo mencioné las más comunes. La primera es los ataques al corazón. De hecho, Sí. en este país mueren 3.500 personas, hermana Irma, todos los días de enfermedades al corazón. Y dentro de esas horror. personas hay cristianos. Sí. Dentro de esas claro. personas hay pastores que están muriendo de Sí. ataques al corazón. La otra enfermedad más terrible es el cáncer. 700.000 personas al año mueren de cáncer. O sea, 700.000 tremendo. familias pierden un ser querido cada año por problemas de cáncer. Diabetes. En el caso de la diabetes, el hispano, porque estamos hablando de la comunidad hispana, es uno de los más susceptibles a contraer diabetes. De hecho, ¿Cómo va a estadísticas ser? dicen que en los próximos años, 1 de cada 2 hijos que uno tiene va a sufrir Va a de ser diabetes. diabético, qué barbaridad. ¿Y qué produce eso? ¿Qué causa eso, doctor? Bueno, realmente todo tiene que ver con la alimentación, hermano. Si nosotros seguimos consumiendo alimentos pastosos, alimentos cocidos, alimentos llenos de grasa, va a provocar colesterol en nuestras arterias, se van a tapar, y si continuamos consumiendo tantos dulces y comidas dulces, de hecho la industria del azúcar es una de las más poderosas de este mundo, porque todo le ponen azúcar, usted sabe, todo le ponen. Y ahora han inventado las famosas azúcares que no son naturales, como esas azúcares que consumimos y que le dicen a la gente que son light, que tienen todas las sodas sí, hoy sí, día. Bueno, esas exacto. azúcares son terribles porque son Sí. químicos transformados en azúcar. Si transforman la soda en una caloría en vez de, digamos, 150 o 200 calorías. Exacto. ¿no? Pero entonces yo le hago la pregunta a mis hermanos allí en sus hogares. ¿Dios puso un restaurante de comida rápida en el Edén? No. No, porque No, no era ni el lo propósito planeó. de No, Él. exacto. Sin embargo, nosotros continuamos comiendo comidas rápidas. Bueno, las comidas rápidas también nos van a llevar a una muerte rápida. Exacto. No deberíamos de consumir estas comidas tan rápidas. Interesante, sí. Ese es un buen punto, doctor, porque en verdad, cuando Dios nos dio la primera guía de cómo alimentarnos, nunca nos dijo, pero no se preocupen porque muchos años más adelante en el mundo no va a poder conseguir las nueces tan buenas o los vegetales tan fácilmente. Y eso no fue así. Dios puso una dieta para toda la vida, para prosperar de salud. Y en nuestros países, estaba hablando con una amiga, que es interesante que cuando viajamos en nuestros países latinos, hay tantos vegetales frescos, tantas frutas. Sin embargo, cuando vamos a los restaurantes, muy difícil encontramos ensaladas o vegetales que no están recocidos. Exactamente. Mire, qué interesante lo que usted menciona. En el desierto, Dios le dejó el maná. Imagínense, el maná era un superalimento porque tenía todos los nutrientes necesarios para el pueblo de Israel. De todas maneras, el pueblo se quejó porque, bueno, voy a comer nomás maná por tantos años. Hoy día hay tantas frutas, tantos vegetales, tantas cosas como las que usted menciona, y de todas maneras la gente pregunta, ¿y qué voy a comer si no como carne? ¿Y qué voy a comer si no como estos alimentos que siempre he comido desde mi infancia? Mire, Dios dejó una acuarela de colores sabrosos en las verduras. O sea, tenemos un arco iris de frutas y vegetales. No hay para comer una fruta todos los días por el año y no vamos a repetirla si quisiéramos. Es cierto. Y no solo los colores, lo lindo que es, pero Dios nos ha dado la facilidad de aprender cómo prepararlas. Así que Él no nos dio comida solamente por el sabor, pero sino para que se vean lindas, para que sean apetecibles a la vista aún. Y nosotros nos hemos olvidado, los cristianos, en comer comidas más en su forma natural. De hecho, usted ve que en los supermercados usted va, una vez que usted pasa la línea de productos, fresh produce, como las verduras y vegetales, entonces se encuentran con la comida que ha preparado el ser humano para su propio mal, que son todas las comidas enlatadas, todas las comidas refinadas. Y usted se da cuenta que ahí es donde la gente va a comprar. Y esos carritos los llenan de puras latas y puras comidas que realmente no tienen ningún valor nutricional. Es cierto. Doctor, entonces, ¿cómo podemos, pues ya hemos hablado un poco de cómo poder prevenir estas enfermedades? Si digamos que una persona,
porque entiendo que hay cosas que uno tiene, hereda tendencias Sí. o desórdenes en nuestro cuerpo, en las células, sus funciones. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Para esos casos es aún la dieta buena, una dieta saludable, es recomendada aún así. Claro, mire, el 90% de las enfermedades, no importa el nombre que usted le ponga a cualquier enfermedad, en 6 meses de haber cambiado un estilo de alimentación, un estilo de vida, que eso incluye el amor también, porque no solamente comer bien, sino también no odiar, no tener Sí, celos claro. y todas esas cosas Sí. que uno no debe tener en la vida. O sea, la salud mental y Exacto, emocional. sí. Y entonces, uno puede hacer un cambio como este y en menos de 6 meses usted va a ver que su cuerpo va a regenerarse. Porque, mire, las enfermedades, no importa si es el cáncer o colesterol, tienen solución. Pero no la encontramos fuera, en las drogas o en las cosas que nos dan para tomar. El cuerpo se puede sanar solo si nosotros protegemos el sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico es el sistema de defensa, es como los cañones y los tanques de guerra que tiene el gobierno de Estados Unidos para una guerra. Y nosotros en nuestro cuerpo constantemente tenemos esa guerra, pero si nuestro sistema de defensa está débil porque comemos mal, pues ¿cómo vamos a batallar una guerra contra los Exacto. virus y las enfermedades? Sí. Por eso no tenemos que batallar contra las enfermedades, sino darle de comer bien a nuestras defensas. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, Por lo general la exactamente. gente batalla, y los médicos y la ciencia moderna batalla contra una cura contra el cáncer y quieren matar el cáncer. Y eso es lo que Exacto, hacen con la radiación, exacto. fíjese. Sí. La radiación, la quimioterapia, sí mata el cáncer, pero mata Pero mata a la las persona que la células tenía. Sí, las células Sí. buenas. Es como- y como- las que necesitamos para combatir exactamente. el mismo cáncer. Y es como cuando usted tiene una casa llena de termitas y usted dice, bueno, voy a destruir la termita y le tira una bomba a esa casa. Sí las mata, pero también destruye, Pero la, destruye casa. la casa. Así mismo es este tipo Qué cosa, ¿no? de lo que usa la ciencia hoy día. Doctor, entonces que estamos ignorantes, es decir, Esa es la peor la enfermedad que ignorancia tenemos. se expande por tantas culturas. Sí, no, aún en las culturas, digamos, en el grupo que tiene dinero, que podría ir a estudiar y aprender mucho más de eso, o podría decir, comprar todos los vegetales, todas las verduras, todas las nueces, las cosas buenas para ser saludable. Sin embargo, están usando ese dinero para comprar carnes, para cocinar todo con toda clase de sustancias y alimentos que no son buenos para nosotros. Así que estar informados es tan importante. Y Dios nos informó en el principio en Génesis. Y ahora nos ha dado también los doctores, los agentes de salud, para enseñarnos. Y en este tiempo, hermana Irma, es sumamente importante aprender. Exacto. Mire, Oseas 4:6 dice una frase muy interesante, pero casi siempre nosotros hablamos de esa frase en el término bíblico nada más, en el aspecto espiritual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí. Pero hoy día la gente está muriendo por falta de conocimiento. Por falta de Enfermos porque les falta conocimiento. Sí. Porque no conocen su cuerpo, hermana. No conocen cómo funciona su organismo. Eso es importante también, doctor, que me dice, porque entre los cristianos tendemos a veces a tomar información y la ponemos en una cajita y de allí nos salimos, pensamos que pertenece allí nomás. Sin embargo, no es así. Nos dice la Biblia que tenemos que nuestro cuerpo funciona todo en conjunto, lo espiritual, lo mental, el físico, lo emocional, todo trabajan en conjunto. Si pensáramos así un poco más, yo creo que tendríamos menos enfermedades, porque no solo cuidamos lo espiritual, pero lo espiritual nos debe llevar a cuidar del resto de nuestro cuerpo. Exactamente, ¿Sí? y tendríamos, como yo mencionaba antes, unas iglesias sanas. A mí me gustaría llegar a iglesias donde nadie estuviera enfermo. Sí. Imagínese nada más que en la iglesia que usted pertenezca, nadie se enferma.
esa iglesia sería una iglesia atractiva para mucha gente. Exacto. Porque entonces la gente dice, bueno, ahí nadie se enferma, voy para allá. Y entonces traeríamos mucha gente a los pies de Cristo por el ejemplo de la salud. Pero entonces si hay unas iglesias donde todos los fines de semana se para gente y dice, oh, es que estoy enfermo, y me enfermé, y mi mamá se enfermó, y mi papá se enfermó, y el hermano tal se enfermó de X enfermedades, entonces los demás no tienen ganas de ir a una iglesia enferma. Tenemos que buscar el conocimiento en la salud, en nuestro cuerpo, y sobre todo en Dios, para saber cómo proteger nuestro cuerpo, que es el verdadero templo del Espíritu Santo. He oído muchas veces personas que dicen, aún las madres hablando de sus niños, dicen, pero sí, mira, no te preocupes mucho porque conozco a tal y tal persona y han criado 10 niños y todos han sido saludables y trabajadores y qué sé yo. Así que ¿para qué preocuparse tanto? Y pienso, ¿cómo es posible pensar de esa manera? Porque si queremos a nuestros hijos, queremos darle lo mejor. Y no porque alguien fumó 10 paquetes de cigarrillos todo el día y aún nunca murió del problema de los pulmones, murió de otra cosa. Entonces toman eso para como una excusa. Justificar. Así que como si nuestro Padre Celestial, que nos está dando todos los medios para ser saludables en todo, ¿cómo poder tratar a nuestros hijos así también, ¿no? El problema es que no queremos pagar el precio. O sea, todo tiene su precio y la salud tiene un precio también. El precio del apetito, por ejemplo, el precio de no saborear esas comidas o trampas sabrosas que el diablo nos pone en las comidas, que nosotros no queremos dejar, porque realmente son sabrosas, pero no son buenas para nuestra salud. Entonces tenemos que pagar el precio de comer agua, tomar agua, por ejemplo, dejar de tomar sodas y cosas que no nos benefician, pero empezar a tomar agua. Ese es un precio que al principio pagamos porque el estómago dice, bueno, me entró un líquido que yo no conozco, porque hay gente que no toma agua. Exacto. Sin embargo, a la larga, el cuerpo se lo va a recompensar. A diferencia de los que continúan con este estilo de alimentación que nos ponen en la televisión todos los días, de que comas esto, de que estas comidas son más saludables y las comidas enlatadas y todas las comidas frisadas que nosotros muchas veces comemos. Si continuamos, yo les digo a los hermanos que van a tener un final de película. ¿Sabe cuál es el final de película? Se van a morir más antes. O sea, temprana edad. Y Eclesiastés dice, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Sí. ¿Por qué tenemos que morir antes de tiempo? Pensando, cuando está hablando del apetito, hay una frase o un pensamiento que nos da la hermana White en sus libros de salud. Dice que si pudiéramos gobernar nuestro apetito, podríamos gobernar muchas otras áreas de nuestra vida que nos están causando apartarnos de Dios o no estar tan cerca de Dios. Hermana, el diablo sabe eso. Y por eso ahora ataca especialmente el aparato digestivo de la gente. Toda la gente tiene mal su aparato digestivo por lo que come. Y entonces usted sabe que tiene una relación directa lo que pasa en sus intestinos con lo que pasa en la mente. Entonces una persona no puede pensar si anda con un dolor de estómago o si anda con una diarrea o un estreñimiento. Entonces yo lo veo en las iglesias. Mucha gente va enferma a las iglesias. Van porque son cristianos, porque tienen que ir, porque ya firmaron el contrato de ser cristianos, pero si ellos pudieran quedarse en su casa y ser exonerados de ir a la iglesia, no fueran, porque andan enfermos. Exacto. Entonces, ¿cómo usted cree que salen? Vacíos, porque su mente no estaba en unas condiciones para poder aprender. Es cierto. Uno va a la iglesia y muchas veces mira gente que llegan y se sientan y la mayor parte del tiempo están durmiéndose. Y eso me molesta porque muchas veces me ha pasado a mí y yo pienso, pero ¿por qué estoy durmiéndome? Esto no es natural para mí, estar durmiéndome en la iglesia. Entonces pienso, no dormí bien, no comí, me olvidé, pues me levanté tarde porque me acosté tarde, porque no dormí bien, entonces no comí mi desayuno para poder llegar rápido a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui en realidad la que causé todo eso. Sí, mire, sabe que es interesante. Yo sé que va a ser para otro tema, pero una de las razones principales por las que nos dormimos en la iglesia es porque tiene uno lombrices.
Sí. Así que después vamos a hablar de eso. Es interesante. Yo lo puedo Sí. confirmar, que las lombrices no te dejan dormir en la noche. Qué Entonces vas a dormir a la barbaridad. iglesia. Y nunca pensamos eso. Sí, No. parásitos intestinales. Sí, qué interesante. Bueno, esto es un tema muy importante porque es verdad, nos preguntamos mucho por qué como cristianos nos enfermamos. Y no solo nosotros mismos como cristianos tenemos esa pregunta, pero el pueblo afuera, los no cristianos, están siempre mirándonos a nosotros. Y dice, ¿cómo es que esa persona está enferma todo el tiempo? Sí, ¿Cómo sí. que dice que confían en Dios, que aún los vegetarianos, porque no están comiendo las comidas Sí, correctas, ¿no? aun cuando uno se hace vegetariano, sigue comiendo mal a veces. Sí, y eso es una deshonra para Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, porque debemos de honorarlo En nuestra salud. en nuestra salud. En nuestra salud. Sí. Él dice en su palabra, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno destruye el templo, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces, imagínense, es una frase dura, porque mire, muchos de nosotros limpiamos más el templo físico, o sea, la iglesia la mantenemos muy limpiecita, pero nosotros sí estamos sucios y no nos limpiamos. Estoy hablando de una limpieza interna, estoy hablando de métodos que debemos usar para mantener nuestro cuerpo, no solo bañarnos por fuera, sino por dentro también. Doctor, tiene mucha razón en eso, porque es verdad que pensamos vernos bien, nos preocupa vernos bien. Nos bañamos también y todo para vernos bien, oler bien y todo. Y corremos rápido al trabajo, estamos tarde, agarramos una taza de café, un pan con una mantequilla, un pan blanco además. O una dona. Una mantequilla o una donut, exactamente. Y nunca pensamos lo que estamos haciendo. Así que usted me dice, es importante o vital pensar cómo Dios se siente, que cómo estamos honrando a Dios de esta manera. Triste, yo creo que Él siente tristeza cada vez que nos ve comiendo como comemos. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de aprender. Sí. O sea, no es tarde para aprender. Y estos programas que ustedes hacen aquí Sí. son muy interesantes porque Sí. enseñan a la gente cómo comer mejor, cómo vivir una vida más saludable, cuáles son las trampas sabrosas que el diablo tiene para nosotros, pero también cuál es la solución que Dios da. Doctor Ramírez, ha sido un placer tenerlo aquí en este programa hoy. Gracias por sus informaciones. Puede tomar un minuto más y darle un consejo a los televidentes. Sí, gracias. Bueno, me gustaría que los televidentes allí en sus casas aprendan a vivir mejor. Dios no quiere que nosotros empecemos a vivir mejor en el cielo. Tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra y hacer que mucha gente se salve, no solo para la eternidad, sino aquí en este mundo físico que vivimos. Entonces, quiera Dios que ustedes se cuiden y protejan su salud y su familia. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y a los televidentes les damos las gracias por estar con nosotros también. Esperamos que Dios los bendiga haciendo cambios para una vida más saludable.